Estamos hablando que la primera promoción de oficiales que graduó Chávez fue en julio del año 99. Esos oficiales subtenientes de ese momento, este año ascienden a generales. Y la mayoría de ellos, estamos hablando de la primera promoción, pero es que luego, obviamente, eso fue creciendo. Ellos están allí, es los que se han mantenido, es para abusar del poder. No hay institución, no hay deberes, no hay concepto de lo que es la patria como tal, mucho menos concepto de Estado y de otra cosa. El concepto que hay es que yo tengo el uniforme, yo tengo el poder y por tener uniforme, yo tengo acceso a prebendas y a comodidades. Entonces, como tú, hay gente que cree, no, que es que las ramas medias o los mandos medios no están con el régimen. No, la mayoría está con el régimen y los que no están, están con una expectativa de ocupar grados superiores para poder tener, cambiando de gobierno no se cambia de sistema. No se cambia. Buenas tardes desde España, mi nombre es Eduardo Figueroa, estamos nuevamente en otro programa de Consentido Crítico. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, criticar, comentar, darle like, compartan, pues nada, ayúdennos a crecer en esta comunidad. En estas últimas 2 semanas, las primeras del programa, el recibimiento ha sido estupendo y eso se lo debo a ustedes. Así que, bueno, sigamos haciendo lo que hemos venido haciendo. Hoy, lunes 3 de enero, estamos con nuestro amigo nuevamente, con Jesús Pérez, que estuvimos ya hace un poco más de una semana hablando sobre petróleo y de verdad que ese programa estuvo bastante bien, tiene bastante conocimiento de Jesús y bueno, ahí yo intento ir un poco anotando cada vez que hablo contigo. Jesús, bienvenido a Consentido Crítico nuevamente, hermano, gracias por tu tiempo. Gracias, Eduardo. Bueno, Jesús, mira, antes de caer ya en materia, hago ahí el pequeño introito. Hemos decidido, yo estuve hablando, estuvimos dando vueltas, Jesús y yo, haciendo algunas tertulias o algunas pretertulias sobre cómo procesar algunas informaciones y algunos conceptos políticos, económicos de la situación actual de Venezuela. Algunos son difíciles de metabolizar, pero bueno, en este caso vamos a intentar eso, masticarlos para nosotros llegar a un diagnóstico, para que les sea más fácil a las personas, a los venezolanos y a los que no son venezolanos, entender el sistema de Venezuela, entender el gobierno de Venezuela y cómo actúa y cómo responder a esas acciones. Hay muchas personas, le comentaba a Jesús, que actualmente están teniendo como un poco más de visos de razonamiento, un poco más de visos claros o un poco más de claridad de qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, bueno, Jesús, que entre muchas otras cosas también es médico, es galeno, nos va a ayudar entonces eso, a llegar a un diagnóstico, porque con el diagnóstico, Jesús, corrígeme, es que podemos tratar la enfermedad, ¿correcto? Así es. Eduardo, un saludo a tu audiencia y como tú dices, dale like al video y suscribirse, ¿vale? Mira, Eduardo, creo que una vez te lo dije también en otros espacios, te lo dije que la única forma de tú aplicar un tratamiento correcto y que tú veas en un paciente, yo que soy médico lo digo, mejoría es que tú diagnostiques de forma correcta. Si tú diagnosticas de forma incorrecta, lo más probable es que el tratamiento no atine y no cumpla con las funciones y no mejore el paciente. Así mismo pasa en la política. También en esas tertulias que hemos tenido, Eduardo, hemos hablado bastante de la ignorancia que de forma deliberada o la forma en que vetaron al ciudadano venezolano desde hace muchos años, la ignorancia en política lo ha hecho cometer errores y ese cuentico de que el pueblo sabe al pueblo y todo aquello, eso no existe. Aquí, si tú analizas, el venezolano fue sometido a un sesgo y, por ejemplo, no sabe lo que hoy está operando en Venezuela. A pesar de que hay muchos analistas y todo aquello, uno lo que tiene que hacer es simplemente irse a los libros, a la bibliografía, a todo aquello, y darse cuenta de que los regímenes o los gobiernos de un país pueden ser autoritarios o no autoritarios.
No, a veces no se habla de democracia y dictadura, sino se habla de autoritarismo, es decir, aquellos que quieren imponer poder o hacer que tú hagas lo que yo quiera. Si yo soy el que estoy en el poder, quiero que tú hagas lo que yo quiera, o te persuado para que lo hagas, o lo hago de forma violenta. Te obligo con una pistola, con las armas, de forma violenta que lo hagas. Entonces, ahí, ahí se desprende lo que es más autoritario, menos autoritario, que yo te obligue a ti entre más violenta, de forma violenta o no. Pero ojo, la violencia también puede ser ejercida de forma psicológica. Convencerte de una idea, ¿correcto? Entonces aparecen regímenes autoritarios. Los tres principales son las dictaduras militares, las dictaduras unipartidistas y las tiranías. Son tres tipos los principales. Pueden haber, vamos a decir así, unos mix de ellos, pero las más puras son esas tres: dictaduras militares, dictaduras unipartidistas o tiranías. ¿En qué se diferencia una de la otra? Primero voy a partir del hecho de decirte, Eduardo, que en Venezuela hay una dictadura unipartidista. ¿Por qué no una tiranía? ¿Por qué no una dictadura militar? Porque las dictaduras militares, pues las llevan son los militares, una cúpula militar que llega al poder y desde allí ellos ejercen ese autoritarismo contra el resto de la ciudadanía. Las dictaduras unipartidistas lo hacen a través de un partido político, a través de una ideología y de un pensamiento. O sea, no solamente utilizan el poder de la violencia física, sino también el poder de la violencia psicológica, de meterte a ti en la cabeza que lo que está ocurriendo, lo que hace ese ser que está ahí arriba, o la oligarquía, o los pocos que están en el poder, tú termines haciendo lo que ellos quieran, pero es porque estás convencido, aparte de que ejercen violencia física, también estás convencido mentalmente. Y las tiranías es un tipo, un loco que se monta en el poder, ejerce esa autoridad, son autoritarios, pero no dependen ni de una cúpula militar, ni dependen tampoco de un partido político o de una ideología, sino que simplemente ejercen, de hecho son las más sanguinarias las tiranías, ejercen el poder sobre ti de forma solo violenta. Por supuesto, para eso hacen unos grupos y se organizan grupos militares o no, civiles o no, para eso. En cambio, las dictaduras unipartidistas tienen la particularidad de que cogen parte de las dictaduras militares, cogen parte de las tiranías y emplean una palabra que es muy peligrosa, que se llama totalitarismo, Eduardo. Por eso es que las dictaduras unipartidistas, en las tres fases de planificación, tienen tanto la planificación estratégica, son dictaduras unipartidistas, en táctica son tiránicas, y cuando operan son totalitaristas. ¿Qué quiere decir eso? Que se meten en el tejido de toda la sociedad. Justamente te iba a preguntar para que explicaras en qué sectores de la sociedad penetran las dictaduras unipartidistas. En todos, por eso son totalitaristas. Ellas van avanzando como un tumor infiltrativo, van infiltrando, empiezan a veces empiezan de forma centrípeta o centrífuga, lo pueden hacer. A veces colisionan ambas formas en que ellas van penetrando, ¿sí? Lo hacen o desde los poderes más altos y van ocupándolos, o lo hacen de abajo hacia arriba. En el caso venezolano, que es una dictadura unipartidista, ojo, pero en las dictaduras unipartidistas ocurren, o por lo general hay democracias socialistas, que era lo que teníamos nosotros desde el 59 para acá. Teníamos una democracia socialista que permitió permear de abajo hacia arriba las instituciones, ejemplo, la Fuerza Armada, de donde tú vienes, ¿sí? Pero también permitió permear de abajo hacia arriba todos los que son sindicatos, todas las organizaciones civiles en Venezuela, ya bien sea de trabajadores, ya bien sea de pescadores, de transportistas, fueron minando poco a poco de abajo hacia arriba, ¿sí? Hasta que llegaron al poder en el 99, en el 98 gana Chávez y se instala ahora
ya una democracia socialista en pleno, ¿sí? Ya en el poder, porque ese es el punto. Los demócratas socialistas van permitiendo que los demócratas comunistas se vayan metiendo poco a poco por abajo, hasta que llegan al poder y ahí sí se instala una democracia socialista como tal. Pasado el tiempo, pasados los años, en la medida en que van permeando y van infiltrando todas las esferas de poder, ayuda a decir, por eso es que tú ves en Venezuela, poder ejecutivo, Partido Socialista Unido de Venezuela. Poder legislativo, Partido Socialista Unido de Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia, Partido Socialista Unido de Venezuela. Tú ves el poder moral que inventó Chávez, que es la fiscalía y el poder electoral, es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y tú vas hacia abajo. Gobernaciones, Partido Socialista Unido de Venezuela. Alcaldías, 335. ¿Cuántas son del Partido Socialista Unido de Venezuela? Tú ves las parroquias, los jefes de parroquia. Y después tú ves cómo ellos han ido permeando y ahora van hacia el Estado comunal para terminar de permear el tejido social. Es decir, ahora van a permear todo lo que aquellas eran asociaciones de vecinos que pudieran en algún momento representar cierta oposición política al gobierno. Ahora, bueno, ahora no, ya vienen haciéndolo, ¿sí? Con las juntas comunales, y ahora sí vienen al Estado comunal como tal, es decir, el control del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre todo el tejido, inclusive ahora dentro de las casas, porque entonces más adelante, cuando seamos Estado comunal, lo que va a ocurrir es que para tú vivir en Venezuela tienes que ser del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, tienen la característica, Eduardo, tienen la característica que tienen la ideología que ellos van transfiriendo. Ideología que a veces uno no se da cuenta, o el venezolano no se da cuenta, ni nos dimos cuenta, porque cuando del 58 al 99 no nos dimos cuenta que nos estaban minando esa forma de pensar que en el gobierno es que está la resolución de nuestros problemas y los proyectos de vida pasan primero por los gobiernos. Entonces, el venezolano termina siendo parte del sistema. Todo el tejido social y ciudadano de ese país donde ellos penetran terminan siendo parte del sistema. Ahora, ¿cómo echamos para atrás esto? Es la pregunta. Sí, no, y con otras preguntas, además que le recomiendo, tú ahora nombraste a Fredo Arias, yo conocí el libro de Transiciones de Fredo Arias gracias a Jesús Pérez, y cuando empecé a leer el libro y me fui entrando en los capítulos, que te soy sincero, yo he leído el libro por capítulos, yo no he llevado una seguidilla, porque hay algunos que, bueno, creo, aunque no he conseguido pérdida en ninguna página, pero hay capítulos que creo que, bueno, lo dejo para después. Y cuando empiezo a leer el libro de Transiciones de Fredo Arias, dije, aquí hay respuesta y hay una receta que se puede seguir, pero también, que Fredo Arias la explica, también hay un ABC de cosas que no se tienen que hacer y que la oposición, y digo que no se tienen que hacer no como gobierno, sino como oposición, y que la oposición ha ido cometiendo una y otra vez, y no ha sido por ignorancia, ha sido voluntariamente. Y a esto voy, Jesús, cambiando de gobierno. Hay personas que, porque si me pongo un poco conceptual y etimológico, vamos a tener una guerra allí, ¿no? Hay gente que no es gobierno, que es tiranía, que es dictadura. Sí, pero ellos ejercen el gobierno y gobiernan a las personas. Cambiando el gobierno hoy, sacamos a Maduro y sacamos a la cúpula. ¿Se puede cambiar el sistema que ha permeado todo el tejido social de la sociedad, valga la redundancia, Jesús? Mira, primero la referencia de Fredo Arias es buenísima, porque Fredo Arias hace una recopilación, y eso es bueno porque, ¿cómo es que dice? El que no conoce la historia está... Destinado a repetirla. Correcto. Entonces, pero también está Giovanni Sartori, está Hannah Arendt, está Juan Lins, que te hablan de sistemas, ¿sí? Y creo que una vez lo comentamos. ¿Qué tal que el venezolano hubiese sabido que esta vaina, todos estos, conceptos, modo de ver lo que es un gobierno, hasta dónde debe el límite del gobierno, si supiera todo esto, capaz y nunca hubiésemos llegado a esto,
¿sí? Pero bueno, no lo sabíamos, deliberadamente nos mantuvieron ignorantes. Ahora, tú me preguntas qué pasa si cambiamos, para mejorar un poco la pregunta tuya. ¿Qué pasa si hoy muere Maduro? ¿Sí? Mira, murió Chávez. Si fuese una tiranía, de hecho las tiranías, cuando tú las estudias, te das cuenta que por lo general las tiranías terminan cuando se muere el tirano. Se desmoronan, ¿correcto? Las dictaduras militares se desmoronan cuando hay otra cúpula militar que les da un golpe de Estado, ¿sí? Pero las dictaduras unipartidistas no ocurre eso. Murió Chávez y se mantuvo el sistema tal cual intacto. Es más, siguió avanzando, ¿sí? Es decir, que si tú diagnosticas bien, entiendes, y voy a darte, leyendo ahorita precisamente de Hannah Arendt, Juan Linz, ¿cómo se puede superar una dictadura unipartidista? Y hay 7 cositas, 7 ítems que te dan, claves, más, menos, tal. Colapso económico, crisis del sistema. Eso ya lo hicimos. Desde el 2017 Venezuela, Estados Unidos y la Comunidad Europea, ha, vamos a decirlo así, le ha cortado la manguera de dinero a la entrada de Venezuela y los tipos no caen. Movimientos de protestas masivas es el otro ítem que dice que hay que hacerlo para poner cargo a una dictadura unipartidista. Ya lo hicimos, tampoco funcionó. Apertura interna y reformas. Ellos están ahora haciendo dos cosas: apertura interna y reformas, y están haciendo una transición controlada, pero la están haciendo no hacia una democracia liberal, ¿sí? Sino la están haciendo hacia un modelo que, porque ese es el punto, Eduardo. No solamente hay que revisar la oposición que hace, deja de hacer y no sé qué, hay que evaluarlos a ellos. Como dice el príncipe, estábamos Maquiavelo. hablando de eso, Maquiavelo, tiene que conocer a tu enemigo, y también lo dice Sun Tzu: conoce a tu enemigo. ¿Para dónde van ellos? ¿De dónde vienen? ¿Y para dónde van? Exacto. ¿Sí? Democracia socialista, ahorita una dictadura unipartidista, ahora ¿para dónde van? Ellos están haciendo ahorita una apertura interna y reformas y una transición controlada, pero hacia otro modelo que no es una democracia liberal. Eso también es una de las formas en que ellos caen, porque cuando intentan transicionar se hacen débiles, y si estamos organizados, funciona. Nos podemos meter por esa grieta, ¿no? Pero hay dos puntos que son sumamente importantes que no se han cumplido y no hemos hecho. Uno, organización partidista en espejo con representación territorial. Eso no se ha hecho. No hay una organización ahora en Venezuela tan poderosa como el PSUV, o mayor que el Partido Socialista Unido de Venezuela, con una orientación ideológica y política contraria y con una respuesta de políticas públicas que sea contraria a las que está proponiendo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es que ni siquiera contraria, porque es que no hay un planteamiento. Toda la oposición jamás ha sido capaz, por miedo yo creo que ir en contra del populismo, que lamentablemente ha sido el pilar fundamental de las elecciones de Venezuela históricamente, han sido incapaces de decir claramente y sin titubeos cuál es, digamos, su espectro político. Es decir, mira, nosotros nos vamos más a un espectro político liberal, nosotros nos vamos más. Entonces, no es que ni O siquiera sea, de haya derecha. exacto, una organización política contraria, es que ni siquiera hay una organización política con una ideología clara o con un sistema identificada, con un sistema económico claro. No hay. Y Eduardo, y lo que nos ha presentado es la última vez en donde se presentó un partido político con un manifiesto, con una tesis política, fueron los ADECOS, ¿sí? Sin embargo, ADECOS, que fue propia, porque fue la doctrina de Betancourt, ¿sí? Que estaba cargada de socialismo, eso era socialismo. Por eso es que nosotros salimos de una dictadura militar, que era Pérez Jiménez, no era una dictadura unipartidista. Para aquellos que son perejimenistas, les digo, era una dictadura militar, y fíjate que Pérez Jiménez llegó a tener un partido político, pero era un partido político de maletín, vamos a decirlo así, y no buscaba penetrar
del tejido social. Por eso es una dictadura militar, no era partidista o unipartidista. Y de hecho, eso es uno de los errores. Pinochet, Rómulo Betancourt, Pérez Jiménez, que no crearon sus partidos políticos y fueron a la avanzada. Es decir, buscaron la manera de crear una tesis política, ¿sí? Y generar en las psiques, en las personas, un seguimiento a un proyecto político que si muriera el líder, el proyecto continúa, ¿sí? Eso no lo hizo Pérez Jiménez, eso no lo hizo Pinochet, por ello que dictaduras militares, golpes de Estado, otros militares que lo sacaron, punto, se acabó. Y fue fácil, tú derrocabas esa cúpula militar y sacabas el problema. En el caso, no está ocurriendo. Y tú consigues, Eduardo, que estos partidos políticos, por ejemplo, vamos a suponer, tú me dices a mí, partido Voluntad Popular. Voluntad Popular se supone que tenía representación territorial importante, pero no tenían ideología, no tenían tesis política. De hecho, yo me encargué hace 2, 3 años de tratar de buscar a ver qué pensaban, ¿no?, los líderes del partido, a ver si los entendía, porque yo nunca entendí qué era lo que querían hacer y nunca he entendido qué iban a hacer cuando llegasen al poder, porque era sacar a los muchachos a la calle y después que estuvieran en la calle supuestamente iban a derrumbar en la cúpula de poder, iba Es que a caer. nunca lo supieron. ¿No? Y luego te digo por qué. Bueno, las razones, tal vez hasta tú las sabes mejor que yo. Yo siempre he tenido la tesis que era o que eran ignorantes o lo hacían de forma deliberada y se estaban prestando para que el gobierno identificara los muchachos en la calle que pudieran en algún momento ser un riesgo potencial de unirse a una verdadera rebelión civil, ¿sí? Entonces, bueno, mira, vamos a identificarlos ¿cómo? Vamos a poner a un líder supuestamente de oposición, que sea supuestamente guerrerista, y como dice un amigo que participó en el 2014 y en el 2017, los Comecandela, para ver quiénes eran, exponerlos, para que el gobierno los identificara y los anulara de una u otra forma. Entonces, estos partidos, Eduardo, a ver, no cumplían con los requisitos de un partido político, no cumplen hoy en día. Requisito número 1 de un partido es la formación de líderes, ¿vale?, y referentes. Las escuelas de formaciones de cuadros, que por cierto viene de los ADECO. Sí, es que esa estructura, Eduardo, es una estructura de la Unión Soviética, pero es una estructura que les ha ayudado a ellos por muchos años, estoy hablando desde el principio del siglo XX, les ha ayudado a mantenerse en el poder donde han estado, ¿sí? Entonces, no es mala la estructura, no está mal que tú le enseñes a los militantes de tu partido o de tu organización política, a aquellos que tengan vocación de poder, que tú les enseñes a gobernar. 1, 2, aquellos que aún no tengan vocación de poder, inocularles, ¿sí?, la vocación de poder, porque como te lo dije en estos días, el poder no se pierde, no se destruye, es como la materia, el poder o se reparte. Si no estás tú en el poder, Eduardo, estoy yo. Si hubiésemos nada más 2 personas en el planeta Tierra, o el poder lo tienes tú, o el poder lo tengo yo, se transfiere, ¿vale? O vamos a decidir repartirlo, pero el poder lo va a haber siempre. Es decir, si no lo ocupo yo, si una silla no la ocupa uno, la va a venir a ocupar otro. Y tú tienes que enseñarle al partido eso, a generar en la población, identificar a aquellos con vocación de poder, enseñarlos a ser líderes, aunque hay unos que son ya natos, ¿sí?, que nacen con aquello, y ser referentes. Es decir, tú no puedes tener muchachos y muchachas representantes de tu partido, de tu organización política, que no te tengan un conocimiento básico, por lo menos en política, en economía, ¿sí?, en políticas públicas, en cómo funciona una sociedad, cómo es la acción humana, cómo funciona la asociación y desasociación social,
Sí, ¿sí? yo creo, disculpa que te interrumpa, Jesús, es que yo creo que ahí tú estás dando en el clavo en algunas cosas hacia lo que yo quiero visualizar, que es difícil. Tú lo has dicho muy bien, tú no puedes crear un partido o un sistema de partido con vocación de poder, una gran oración y que realmente es lo que no tenemos. Si tú no formas, no hay canteras de líderes. Y allí el problema. Si nosotros detallamos los partidos de oposición de los últimos 25 años, primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, que llegaron a la palestra con cierta velocidad y lograron cosas con una gran velocidad, y ya voy a decir qué cosas. Pero todos esos partidos, incluido 20 Venezuela, son partidos unipersonales. Tú le dices, tú tomas ahora mismo a una persona y le dices, dime un líder que no sea María Corina Machado de 20 Venezuela. La gente se te va a quedar colapsada. Quizás en Voluntad Popular pueda salir uno que otro porque tienen más tiempo, pero en un nuevo tiempo igual. Dime un líder importante de un nuevo tiempo que no sea Manuel Rosales. Que no son líderes ni un carajo, pero bueno, están definidos dentro de eso. Al menos son los coordinadores los que dicen que lo representan. Al menos son los coordinadores. Yo te hacía la Correcto. pregunta de que si cambiáramos de gobierno, podíamos cambiar de sistema, porque de acuerdo a lo que hemos hablado y muchos conceptos que yo he ido trabajando gracias a ti, yo me doy cuenta que en estas dictaduras unipartidistas, cuando se penetra, cuando es permeable en los tejidos sociales, en los adentros, ni siquiera, y en los tejidos también, cuando uno dice tejidos y piensa en lo superficial, pero digo en las profundidades de lo que es la sociedad, la dictadura, cada uno lleva un pedacito de dictadura. Cada uno Correcto. forma parte de la dictadura. Y si se acaba la cúpula y el día de mañana, qué sé yo, por alguna razón, bueno, no está la cúpula actual de gobierno, el sistema hace que vaya surgiendo y vuelva, así como las hiedras y como estos dragones de película que le cortas una cabeza y salen otras, porque el mismo ciudadano que ya detesta esta dictadura unipartidista, sin saberlo, hace que esa dictadura flore. ¿No? Justamente a eso digo, por favor continúa, Jesús. Me No, dejé y llevar, que me dejé tomar. Mira, Eduardo, y que fíjate que mientras nosotros estamos entretenidos en que si el mundo llegó a Ecuador, que si lo recibieron con banderita, que ellos están, ahorita van a hacer el Congreso que ellos hacen nacional del PSUV para elegir candidatos a gobernadores, alcaldes, todo esto que van a hacer ahorita, todo esta, yo no le digo elecciones, sino selecciones, ¿sí? Porque a la hora del té es el Partido Socialista Unido de Venezuela quien va a seleccionar quiénes van a ser los gobernadores, los legisladores, bueno, todas las instancias de poder legislativo y ejecutivo que van a ir a elección de cargo popular. Entonces, fíjate, esos partidos no tienen eso. Escuelas de formación. Dos, tampoco están preparados, Eduardo, para ir a elecciones. Y eso, mira, yo a veces pongo en entredicho, ¿correcto? Si hubo o no hubo la capacidad en las elecciones del 28 de que se pudiera haber habido testigos en todas las mesas. Una y dos, que si había la logística pertinente, la logística que se necesita. Entonces, un partido político tiene que tener escuela de formación de líderes, de referentes, ¿sí? Dos, tiene que tener vocación de poder. Si el partido no tiene vocación de poder, no te metas a partido. Y esa es la diferencia entre un movimiento y un partido, Eduardo. Los movimientos políticos buscan es posicionar una idea en algún momento determinado. Son horizontales. Ahí. Mientras que los partidos políticos buscan una verticalidad de poder, es decir, llegar al poder y montar todo un andamiaje filosófico, ideológico, político, social y económico desde las instancias de poder en todos los niveles. ¿Sí? Es, es a ver, ¿cómo te digo yo? Es el que lo dice, yo no quiero utilizar palabras peyorativas, pero el que pronuncia eso de que no, yo no quiero saber nada de partidos políticos, yo no quiero saber nada de política, yo no quiero porque la política es sucia, espérate. Es lo que tú conoces como políticos, es lo que tú conoces como partidos políticos, pero resulta que los mejores
países del mundo donde los ciudadanos viven muy bien, lo que es más importante es un partido político, porque es donde tú llevas las ideas, las llevas al poder y las haces realidad. Y haces los cambios estructurales políticos y políticas públicas para que sucedan los cambios que todos en general queremos. Entonces, a ver, esas organizaciones partidistas en espejo en Venezuela no la hay. Por lo tanto, Eduardo, si mañana, por alguna razón, fallece el presidente, por alguna razón lo sacan de allí y sacan a los 3, 4, 5, 10 que están ahí arriba, ¿quién va a gobernar? Dije que la doctrina Betancourt en el 58, como un partido que tenía por lo menos un esquema político, una tesis. Y después fue María Corina, fíjate, en el 2023, 2024 saca una tesis política, pero error graso. Tú debiste, en vez de cargar la foto de Edmundo González, tú debiste cargar tu tesis debajo del brazo y hubieses conseguido. Sí, sí, disculpa, es que fueron de improvisación tras improvisación y ahí bueno, vamos quizás a pisar algunas habitaciones en las que no tenemos que meternos. Mira, pero sabes que mientras hablabas, busqué un pensamiento que a mí me encanta de Bertolt Brecht, el alemán, y él dice, el peor analfabeta es el analfabeta político, no oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de las decisiones políticas. Lamentablemente, esto permeó tanto lo que venimos hablando, la dictadura unipartidista permeó tanto que ahora cualquier persona en Venezuela, tú le dices, mira, que las elecciones, no, yo estoy pendiente de vivir, que tampoco se le culpa directamente por, bueno, lo caro que ha salido deliberar políticamente en Venezuela. Disculpa el inciso. No, es lo que acaba de decir es porque eso derrumba, ese pensamiento malsano de decir yo en política no me meto, aquí los partidos políticos no. Entonces yo siempre les digo, cuando a mí me dicen, no, pero ¿cómo es posible de que tú vayas a ver el partido político? Mira, los que tú conoces, que son malos a los que tú apoyaste. A tus líderes políticos, que no eran políticos, sino eran politiqueros, tú no puedes venir a decir que ahora el problema no se arregla organizándote políticamente, ¿sí? Entonces, es una tontería decir o decir que no es a través de organizaciones políticas, porque es que tú no puedes hacer organizaciones deportivas, tú no puedes hacer organizaciones de médicos. Esto es un problema político que hay que resolverlo todos organizándonos, planteando una idea, planteando una vocación de poder dentro de la organización y buscando las estrategias correctas, coherentes, ¿sí? Dando un buen diagnóstico de lo que hay. Pero hay un factor, que es el factor número 7, que no se te olvide, Eduardo. Factor número 7. Estoy anotando. Es el factor cambio ideológico en la mente de los ciudadanos. Porque hasta ahora estamos hablando de líderes y referentes. Es decir, de los que van a gobernar. Pero ¿qué pasa con aquellos que van a ser gobernados? ¿Qué pasa si tú estás claro como gobernante? ¿Sí? Pero tú no tienes una masa crítica, como se dice, que apoye las ideas y la visión o camino que tú tienes. Lo que va a ocurrir es que las reformas que tú quieras hacer o los cambios que quieras hacer, no vas a poder lograrlo. Por eso es importante que ese partido político cree una escuela del liderazgo, claro, y liderazgo, líderes, realmente líderes. Cuando yo digo líderes, estoy hablando de personas pensantes con una tesis política e ideológica clara. Porque si no están claros, lo que va a ocurrir es que la gente va a estar siempre esa masa, porque no todos, así como no todos pueden ser médicos, no todos pueden ser militares, tampoco todos pueden ser políticos con vocación de poder. Tú puedes ser político, de hecho hay teorías que hablan de que toda persona es un ser político, pero los que quieren llegar al poder tienen que entender que necesitan una masa crítica de gente que los apoye
no por ellos como personas, sino porque estén apoyando su tesis política. Porque eso les va a permitir trascender inclusive a que si ellos llegan a no estar, la, continúa el proceso, que es lo que pasó. La trascendencia de la idea y del Trascendencia. proyecto. Una trascendencia del proyecto. Eso, fíjate algo, ¿qué hubiese pasado? A mí me preguntaron como el 24, 25 de julio, ¿qué espero yo de María Corina después del 28 de julio si Maduro no les permite llegar al poder? Yo le dije, mira, ya ahora es muy tarde, 3, 4 días antes, porque si María Corina hubiese querido ser realmente una política, una mujer con vocación de poder y entendiendo cómo es la política, ella hubiese jugado a ganar políticamente y no a ganar electoralmente. Que ella hubiese conseguido que 30-40% de los venezolanos, no todos, sino por lo menos 30-40% de los venezolanos hoy estuvieran diciendo que la causa de sus problemas es una estructura o una tesis política llamada socialismo, y que teníamos que irnos a buscar una democracia liberal y que íbamos a transitar ciertos caminos, ya con eso bastaba. Es que claro, tú lo definiste, disculpa nuevamente, tú lo definiste, no hubo preocupación por visualizar el proyecto político, sino por visualizar un candidato, sabiendo que la salida no era electoral. Y acá, importante, lo que tú hablas del séptimo punto. Y te hago esta pregunta cerrada, ¿sí o no? Es decir, de acuerdo a lo que entiendo, Jesús, que si no se cumplen esos 7 puntos o la mayoría de esos 7 puntos, cambiando de gobierno no se cambia de sistema. No se cambia. Ok. No se va a cambiar. Claro, hablas algo de lo que es la reeducación, por decirlo de alguna manera. Tantos mensajes que se le han mandado a los militares y a los policías. Mira, Chávez llega al poder en diciembre de 1998. Estamos hablando que la primera promoción de oficiales que graduó Chávez fue en julio del año 99. Esos oficiales, subtenientes de ese momento, este año ascienden a generales. Y la mayoría de ellos, estamos hablando de la primera promoción, pero es que luego, obviamente, eso fue creciendo. Ellos están allí, es los que se han mantenido, es para abusar del poder. No hay institución, no hay deberes, no hay concepto de lo que es la patria como tal, mucho menos concepto de Estado y de otra cosa. El concepto que hay es que yo tengo el uniforme, yo tengo el poder y por tener uniforme, yo tengo acceso a prebendas y a comodidades. Entonces, como tú, hay gente que cree, no, que es que las ramas medias o los mandos medios no están con el régimen. No, la mayoría está con el régimen y los que no están con una expectativa de ocupar grados superiores para poder tener esos beneficios producto del abuso del poder. ¿Cómo tú le dices, cambias el gobierno y vamos a imaginar que el 10 de enero llegaba González Urrutia, tú le decías al coronel o al comandante de destacamento, ya usted no puede seguir colocando alcabalas para sembrarle, por decir algo, sembrarle droga a las personas, o usted no puede seguir viviendo de lo que es el tráfico de combustible, por no decir el de droga, o del tráfico de minerales, o usted no puede ya seguir martillando o pidiendo dinero en las estaciones de combustible. Sencillamente el militar iba, así como cuando preguntas por figuras de liderazgo de los partidos que no sean los que lo fundaron, no iba a haber ningún tipo de respuesta efectiva. Entonces, igual con el ciudadano, e igual con el comerciante, porque ya tenemos una rutina totalmente deformada que se ha normalizado. Correcto. No, y mira, Eduardo, tú empiezas a decir, por ejemplo, a preguntarte hasta qué punto, porque a veces se utilizan como, ¿cómo te explico yo? Yo no quiero decir la palabra falacia, pero sí algo total, generalizar el asunto. Yo no creo, dicen que hay 120.000 efectivos militares. Yo no creo que los 120.000 efectivos militares, Eduardo, estén todos incurriendo en todas estas patrañas y sinvergüenzuras de sacarle dinero a la gente, etcétera, etcétera, y metidos en negocios sucios. Creo que sí debe haber una reserva moral y ética dentro de la Fuerza Armada porque hay gente ahí
con papá, mamá, con ética, esposa, con ética, con moral y todo eso. Pero hay un problema, Eduardo, serio. Y es que ellos, unos no se miran entre ellos y se buscan como si lo hicieron los chavistas en aquel entonces, ¿sí? Opción uno, opción dos, se sienten amedrentados y amenazados de que medio dicen algo y les va a pasar algo. O tres, simplemente desconocen. Porque, ojo, Eduardo, yo tengo un amigo activo, militar, que está convencido del socialismo del siglo XXI, que está convencido que el camino y el presidente Maduro está llevando el país a buen puerto. Es decir, que hay gente convencida allá adentro. Y así mismo allá afuera del, ¿cómo es? Del círculo militar, pues. Es Sí, decir, súper. Yo también tengo todavía algunos conocidos dentro de la Fuerza Armada, en otrora amigos, y ellos están conscientes del desastre. Y yo les hago esta comparación, y lo hago contigo, lo homologo a tu profesión como médico. Tú eres un buen médico, y estás en un hospital donde sabes que están haciendo mala praxis, y donde, qué sé yo, sabes que están utilizando indumentaria que no deben usar. Tú sabes que está ocurriendo. Si tú no te vas de ese hospital o no lo denuncias, y si tu vida corre peligro, bueno, no lo denuncias, pero te vas del hospital porque no puedes formar parte de eso. Por eso yo los responsabilizo a todos, unos con más culpabilidad que otros. Pero si usted es correcto. oficial, usted es piloto, usted, bueno, yo tengo DIN, bueno, yo me retiro. Y de hecho, llega un momento en que hay una encrucijada. O termino formando parte del sistema o realmente me voy, que casualmente es lo mismo que pasa, y lo hablamos, con los partidos políticos de oposición. Como son parte del sistema, llega un momento que por más puro que llegue un muchacho a estos partidos, porque creo que en su momento llegaron, fueron diputados y todo, llega un momento en que ellos dicen, bueno, o formo parte y hago simbiosis con esta putrefacción, con la corrupción y con el desastre que hay aquí en estos partidos de oposición, o me retiro. Es decir, no puedo quedarme sin formar parte del desastre. Por eso es que urgentemente necesitamos nuevas organizaciones políticas. Así es. Preocupación, Jesús. Y ahora te lo lanzo a ti a ver si tú logras definirlo. Yo defino a los partidos políticos de oposición, que hay partidos políticos de oposición de primera división, de segunda división y hasta de tercera división. Lo que tú comentaste, el poder sencillamente pasa de manos. El poder, bueno, como la energía no se destruye, sencillamente dicen que se transforma. Si los partidos de oposición, que veo que van en declive tremendo, van a patalear mucho y tienen mucho lobby internacional, pero que van en declive y parece que van en picada, y creo que con suerte a partir de esta semana, espero ser totalmente asertivo con esto, creo que va a empezar el desastre donde, no sé quién es corrupto, no, yo no sabía, es que yo recibí el dinero de y va a empezar, bueno, este desastre donde todos se van a ir señalando, y bueno, el declive será más rápido de lo que pensamos. ¿Cómo hacemos para que no venga una oposición de segunda división con estas mismas características, sino que surjan nuevas organizaciones con tesis políticas, con una ideología clara y claras en estos 7 puntos o en algunos de estos 7 puntos que tú dijiste? Sí. Mira, yo, Eduardo, te lo comenté, no sé si fue hoy que día, que te comenté sobre que estos procesos sociales y políticos históricos, ¿sí? Pasan por fases y siempre antes de que empiece a ocurrir la fase de entrar a organizaciones, ocurre esto que estamos haciendo tú y yo. Porque esta conversación hace 20 años, Eduardo, no se daba. No se daba. Ni hace 10 años. Es decir, que pareciera que la decadencia, de hecho yo en estos días escuché un muchachito, jovencito, como de 21 a 22 años, en un programa de estos de política que uno siempre ve a diario, que decía, menos mal que Maduro le ganó a María Corina, porque entonces de esa forma se acaba esos partidos políticos y surgen nuevas organizaciones. Y yo, claro, muchacho de 21 años, y yo, pero mira, el punto es que las organizaciones estas nuevas debieron irse formando para estar preparadas para este momento, como tú dices, cuando el declive de la
política, porque a mí no me gusta decirles partidos políticos, a mí me gusta decirles organizaciones políticas, porque no son partidos, ¿no? Estas organizaciones políticas que dicen ser de oposición, entraran en decadencia, tuviesen la alternativa, si no es que hoy en día ya estuviesen ellas posicionándose, ¿sí? Para convocación de poder, como siempre lo he dicho, para poder recibir la ayuda que necesitan. Fíjate que ahora, ¿qué le pasa a Donald Trump? Yo siempre digo que Donald Trump, aparte de que no somos el ombligo del mundo, que no que todo el día está Donald Trump pensando en nosotros, y no. Eso en nosotros no piensa. El venezolanocentrismo. El venezolano-centrismo, pero eso no ocurre. Ahora, pero lo que yo sí puedo decir es que los minutos que le da Donald Trump o los asesores o los analistas para América Latina, cuando les toca hablar de Venezuela dicen, ajá, ven acá, y vamos y sacamos a esta gente y nos mandamos para allá unos marines, y después a quién ponemos de presidente, no, a González Urrutia, ajá, ¿y a quién va a mandar González Urrutia? ¿Quién le va a hacer caso? O sea, pues si tú tienes poder en la capacidad que tú tienes de que el otro haga lo que tú quieras, ¿cómo él va a organizar o estructurar de ahí para abajo si no hay ningún partido político o una organización política que pueda hacer la sustitución de lo que yo siempre te lo he dicho, Eduardo, el Estado administrativo? ¿Tú crees que tú vas a ser presidente de la República y vas a seguir y vas a poder mandar y comandar a una Fuerza Armada en las condiciones que tú me las planteaste hace rato, en donde, para decir que hay una reserva, los comandantes, tenientes o primeros tenientes, no hay reserva? Entonces, a ver, tú tenías que primero convencer, por lo menos a los muchachos más jóvenes, que te digo yo, teniente coronel, capitán, mayor, primeros tenientes y primeros tenientes, convencerlos con una tesis política para que ellos, al momento de, como yo te lo dije el otro día, no accionar, no es que salir a la calle a echar plomo, sino que replegarse al momento en que Maduro dé una orden, ¿sí? Vayan contra la gente, ellos se repliegan. Pero si eso no ocurrió, no hubo convencimiento, no, ningún militar ni ningún venezolano tampoco está convencido ni siquiera del proyecto ni siquiera de María Corina, votaron fue en contra de Maduro. Entonces, los que votaron por María Corina no votaron por María Corina, votaron en contra de Maduro, porque ahí le ponen el que sea y votan en contra de Maduro. Entonces, todas esas cosas, Eduardo, es importante que lo veamos, inclusive yo no veo el vaso medio lleno, sino el vaso medio vacío, sino medio lleno. Ojalá no nos pase como los cubanos, Eduardo, que tienen 60 años tratando de organizarse o hacer organizaciones con vocación de poder, con tesis política y pensando de manera coherente cómo entrar en las mentes de los cubanos, que no lo hicieron. Nosotros tenemos que, con la experiencia de los cubanos, no repetirla. Tenemos que ver cómo entramos en la mente de los venezolanos, cómo entramos en la mente de los venezolanos que están dentro de la Fuerza Armada y dentro de los órganos de represión del país, para que ellos, entiendan que hay formas de gobernar diferentes, en donde nos va a ir bien a todos, porque ese es el punto, ¿sí? Y que hay personas que están preparadas para hacerlo, y personas con ética, con moral, con pundonor y capaces. Mira, yo voy a decirte una cosa que no debería decirlo, pero te lo voy a decir. Yo agarré un día un discurso de María Corina Machado, lo imprimí, lo transcribí, o sea, le pedí a la cuestión esta que me lo transcribiera, lo imprimí y taché todo lo que eran artículos, conectores, todo aquello, y a ver, buscando la esencia política, ideológica, de pensamiento conceptual, Eduardo, y da tristeza que eso no llega ni a 50 palabras. Entonces, cuando tú tienes un discurso, escuchas un discurso de una persona en correr de la historia política del mundo, personas que han sido influyentes en el mundo, son discursos que de cada 100 palabras, 80, 90 son palabras que te enriquecen intelectualmente y te dicen
te dicen qué hacer ante situaciones como por ejemplo ahorita migratorias. ¿Cómo sería el venezolano? ¿Qué haría el venezolano, el gobierno venezolano, si fuese al revés? Estuviésemos nosotros en una situación en donde están entrando a nuestro país, a nuestro territorio, personas y están quedando irregulares o ilegales dentro del país y aparte de eso cometiendo, no todos, sino algunos cometiendo delitos. Es ¿Qué mínimo. hacemos? ¿Cuál es la política pública exterior? ¿Me entiendes? Entonces, no es fácil, Eduardo, porque cuando tú los analizas, llegas a una conclusión que realmente no son políticos, que realmente lo que son es aprovechadores de circunstancias y que están haciendo todo un manejo, y tú lo sabes, ¿vale? Están haciendo todo un andamiaje para seguir manteniendo un chorro de dinero que en nombre de la crisis de Venezuela y en nombre de la situación que estamos pasando todos los venezolanos, están percibiendo dinero. Sí, Entonces, que no, se ve no un hay, negocio. que no hay Es vocación, no hay vocación de poder, pero tampoco hay percepción de entender cómo este poder ha sido administrado y ejercido por la dictadura, en este caso una dictadura unipartidista. Ya para finalizar, Jesús, correcto. habíamos comentado en la pretertulia que tuvimos sobre los estados de conciencia de Comte. Punto positivo, que no todo es lúgubre y no todo es malo. Viendo el vaso medio lleno, tienen que surgir nuevas organizaciones políticas y yo lo veo ahora como con un poco más, bueno, marcadamente, voy a decir marcadamente, porque personas como tú y como yo teniendo estas conversaciones, antes se podían contar con una mano, pero ahora, bueno, y principalmente en YouTube, porque es difícil, pero se van consiguiendo en algunos canales. Las personas están, estos discursos y este tipo de personas, bueno, siendo optimistas nosotros allí metidos, ahora con el declive de los partidos políticos están floreciendo, es decir, se está escuchando un discurso más claro que antiguamente alguno decía, bueno, este es un loco tal, o este es un lobo solitario. No, estos discursos están floreciendo y hay que darle cabida y hay que multiplicar estos discursos porque definitivamente se rompió un estado ficticio de lo que es la política venezolana. Vamos con votos, fuerza y fe, la esperanza, todo esto bonito como si esto respondiera a rutinas políticas clásicas. Y no, porque esto responde a un sistema dictatorial pues también hipertrofiado. Entonces, bueno, mira, yo también lo veo medio lleno, pero todos somos vigilantes de que no venga la segunda división de esta oposición, porque ya están calentando el brazo. Si nos ponemos y nos detenemos solo 5 minutos, ya cada partido político de oposición tiene su nuevo pitcher, y está como entrenándolo, como viendo ahí cómo puede hacer para que surja sin que lo asocien mucho al partido. Eso es lo asombroso, Jesús. Les va a costar, Eduardo. Les va a costar un poco porque eh, sabes que dicen que el ser humano es el único que se tropieza con la misma piedra más de una vez, ¿no? Es el único animal que se tropieza con la misma piedra más de una vez. Nosotros no hemos tropezado mucho, pero pareciera que ahora no hay más piedras. O sea, se acabaron ¿cómo te explico yo? Los relevos. Y es muy difícil que puedan, eh, eh, ¿cómo te explico yo? Que pueda aparecer unas nuevas caras que no estén asociadas. Lo que yo pienso como analista, ahora te hablo como analista, es de lo que va a suceder es que esta gente va a dar una batalla, ¿sí? Así sea muriéndose, eh, agonizando, va a dar la batalla para mantenerse ellos como representantes de nosotros, los venezolanos, los que nos oponemos al sistema socialista que hay en Venezuela, para mantenerse hasta que no aparezca, no aparezca mmm, unas organizaciones hechas por nosotros, ¿sí? Que las reemplacen. El problema y el punto es, Eduardo, es que 60 años, como dije hace rato, llevan los cubanos tratando de organizarse y no han podido, por mezquindades, mira, hay infinidad de cosas, inclusive por el mismo daño antropológico que produce el mismo sistema.
Algún Jesús, día hablaremos sobre ese daño justamente te proctológico. iba a decir, para no seguirle dando largas, que porque pudiésemos, bueno, ampliar la conversación, porque tiene mucho de qué ir picando, eso, hablemos de cuáles son las opciones que tenemos para organizarnos y sobre el daño antropológico. Pero bueno, eso será en otro programa, pues próximamente. Jesús, gracias por acompañarme nuevamente. Gracias Eh, por la invitación. por tu tiempo, que sé que lo tienes contado, a todas las personas que nos acompañan, que ven el programa, suscríbanse, denle like, compartan la información si les parece de relevancia, que ahora más que nunca de este tipo de ventanas, depende que podamos en algún momento, y esperemos que sea a mediano, a corto plazo no lo veo, siendo realista, que a mediano plazo nosotros podamos tener soluciones, podamos tener transiciones, y sobre todo transiciones sanas y sostenibles. Muy Correcto. buenas tardes, Jesús. Gracias por todo. Saludos, Eduardo, que estés muy bien.